vivia enganado por uma denominação. Era cego e não sabia, não tinha revelação. Mas aconteceu um dia que esta mensagem eu encontrei. Abandonei tudo que tinha e esta mensagem eu abracei. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. A natureza de uma águia é totalmente sem igual. Não aceita coisa imunda, nem se acostuma em quintal. O seu prazer é nas alturas, é onde ela se sente bem. Prazer muito profundo que o abutre não o tem. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Rejeitam o profeta, mas creem na Trindade. Preferem ficar com a mentira do que ficar com a verdade. Mas para aceitar esta mensagem tem que ser por revelação. São os mistérios da palavra para a hora da restauração. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Que el Señor Jesucristo le bendiga, hermano, hermana. Les saludo en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Me gustaría leer una escritura y compartir con ustedes en esta hora. El tema me gustaría titularlo La batalla entre el Espíritu de Dios y el hombre. Para
Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora. Te pedimos que nos bendigas por medio de tu palabra, Señor. Hace mucho tiempo ya no hacíamos una grabación de esta manera. Te pido, Padre, que tomes el control de todo, Señor, y que seas tú apoyando y bendiciendo a tus hijos, Señor, y tomando el control de cada situación en sus hogares, en sus vidas, Padre. En el nombre de Jesucristo lo pedimos para tu gloria y honra. Amén y amén. Dios les bendiga. Lamentablemente hoy no me pude abrir paso hasta la iglesia. El tabernáculo en este momento lo tenemos sin servicio de baños. O sea, eh, está avanzado, están avanzando en ese asunto. No sé qué tanto avanzó o qué tan avanzado está, pero ya para el viernes o mañana en la tarde ya van a estar operativos los baños. Así que no hay ningún inconveniente con eso. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Les saludo. Como les decía, me gustaría abrir la escritura en Isaías 63, verso 10. Una escritura para el pensamiento. 63, verso 10. Estaremos hablando sobre la batalla que Dios tiene, eh, su espíritu contra el espíritu del hombre. Entonces en Isaías capítulo 63 verso 10 está escrito así en el nombre del Señor Jesucristo: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Esta es la escritura base. Me gustaría ir a otra escritura. ¿Ve? Entonces tenemos esta escritura que dice, hicieron enojar su santo espíritu y él mismo peleó contra ellos. Y hay otra escritura en Génesis 6, verso 3, donde está escrito, es una escritura conocida esta, 6, verso 3, está escrito, hablando del tiempo antes diluviano. En aquel día, dice la escritura, aconteció, verso 1 del capítulo 6, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá, esto es, no luchará, lidiará, no combatirá, mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, más serán sus días 120 años. Gloria al Señor Jesucristo. Hay otra escritura más en el libro de Oseas, gloria al Señor. Tenemos entonces la primera escritura que dice que hicieron enojar su Santo Espíritu y él mismo, dice luego, peleó contra ellos, se volvió enemigo. Luego dice en el Génesis, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Vamos a Oseas 4, verso 1, por un momento, para revisar esta escritura. Nos damos cuenta de lo que dice el hermano Branham, que él dijo, Dios lidia con el hombre. Ahora la palabra lidiar significa literalmente batalla o lucha contra el hombre. Dios lucha contra el hombre. En 4.1 del libro de Oseas está escrito así: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo, con las aves del cielo, aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contenderá ni reprenda a hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día caerá también contigo el profeta de noche, y dice, y a tu madre destruiré. Fin de la cita. Gloria al Señor. Nos damos cuenta que Dios se harta
de lidiar con el hombre. Aunque Dios lidia con el hombre, como dice el hermano Branham, la palabra, dice el profeta, Dios lidia, lucha o contiende con el individuo. Él lidia, lo hemos leído y lo sabemos, que Dios lidia con el individuo. Entonces, es una lucha constante entre Dios y yo. Es una lucha constante entre Él y yo. Pero esta lucha es con un propósito. Eh, Ahora, no es una lucha de los ángeles contra usted o contra mí. Es una lucha de Dios contra nosotros. Pero no contra nosotros como hijos de Dios, sino contra nuestra naturaleza y nuestra condición caída. Entonces nos damos cuenta que Dios lidia con el hombre, en otras palabras, es una lucha personal del Espíritu Santo con el hombre caído para llevarlo o traerlo a vida. Dios lucha para que el hombre reaccione, para que recapacite, para que despierte, para que sea movido a vida, para que sea traído a obediencia, para que sea corregido a la voluntad perfecta de Dios. Eh, Gloria a Dios. La Escritura nos dice que de los hijos de Israel, Dios lidiaba más con José que con ellos. Así dice la Escritura. Entonces Dios lidia con unos de una manera y con otros de otra manera, pero el fin es el mismo. Eh, el fin es traerlos a la obediencia, a la perfección, a la corrección, a su voluntad perfecta, traernos a vida. Por eso Dios lidia con nosotros, para traernos a restauración, a resurrección. Él ha estado lidiando con nosotros porque Él tiene que sacar una novia para el rapto. Y para eso, para lograr una novia aparejada, sin mancha ni arruga, Él tiene que lidiar día y noche con nosotros para poder sacar algo precioso de lo vil, como está escrito en el profeta. Entonces, no con todos Dios lidia con visiones y revelaciones, como fue en el caso de José, pero Dios lidia con el individuo. Eh, Dios lidiaba con el hermano Branham, Dios lidia conmigo, pero no es la misma manera. Él era un profeta, yo soy un creyente, un hijo de Dios, pero él lidia en forma individual. Mi batalla personal no se compara con la batalla de alguien más, ni la batalla de alguien más se compara con la mía. Pero el lidiar es de Dios, la batalla es de Dios. El picar, vamos a decirlo así, el moldearme es de Dios. No es del hombre, no es del vecino. A uno los pasa por fuego, a otros los pasa por agua, a otros los pasa por terremoto, pero todos pasan por la sangre. Entonces Dios lidia, lucha con el individuo eh, inconverso, gloria a Dios, para cambiarlo a un cristiano. Dios lucha con su pueblo para guiarlos a su voluntad perfecta. Pero no, dice la Escritura, no para siempre contenderá mi espíritu con el hombre. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que Dios está luchando con nosotros, formando nuestro carácter, forjándonos, trayéndonos por diversas pruebas, batallas, luchas, enseñándonos una y otra y otra y otra vez, levantándonos cada vez que nos caemos, corrigiéndonos cada vez que fallamos, y Él está así. Pero la Escritura dice, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. La Escritura dice que por cuanto nosotros nos hicimos rebeldes, Él mismo se volvió nuestro enemigo. También dice que Dios pelea contra sus hijos, Él contiende con los moradores de la tierra. Él es un Dios que quiere traernos a una posición de hijos, pero dice la Escritura, en el caso del humano, en Génesis 6:3, dice, no contenderá. Dios estuvo luchando todo ese tiempo mientras se multiplicaron, mientras crecieron, mientras edificaban, mientras compraban, vendían, mientras se daban en casamiento, mientras se casaban, se divorciaban. En todo esto había un lidiar de Dios con los individuos, con el hombre. Entonces Dios dijo, llegó un punto en que dijo, no contenderé más con el hombre, porque ciertamente él es carne. Hablando de la condición caída, hermano. Entonces Dios lidia con el individuo, con el inconverso, para traerlo a Cristo, para convertirlo en un cristiano. Dios lidia con su pueblo para traerlo a su perfecta voluntad. Eh,
Gloria a Dios. Eh, entonces, pero la escritura dice no para siempre. No para siempre. Si vamos a Jeremías 11, verso 14, miremos una escritura aquí en Jeremías 11, 14. Hermano, Dios lidia con el individuo. Amén. Dios lidia. Eso nos dice la escritura. Dios lidia, Dios batalla, Dios lucha. Pero también dice la escritura, no para siempre. No para siempre. Esto no es una lucha de Dios contra mí por los siglos de los siglos sin cesar. No, no para siempre. Eso es lo que dice la escritura. Vamos a Jeremías, sí, Jeremías 11, 14. Mire lo que dice. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? ¿Ve? La escritura dice entonces que Dios llega a un punto en que ni siquiera recibe la oración por otro. Hermano, esto es tremendo. ¿Qué si Noé en el tiempo antediluviano hubiese puesto a orar y decir, Señor, no mandes el diluvio? Y ponerse a orar 120 años orando para que Dios no mande el juicio, para que Dios no los castigue, para que Dios no considere sus pecados, para que Dios siga lidiando con ellos. ¿Me va siguiendo? Pero ¿qué dice la Escritura? No hagas eso porque no lo oiré, no lo haré. No contenderé para siempre. Hermanito, hermanita, esto es tremendo, hermano. Dios no va a esperarnos para siempre. Dios no va a lidiar por los siglos de los siglos, esperar que el hermanito tome decisiones, que la hermanita tome decisiones. Dios no va a hacer eso. Dios no estaba dispuesto a sentarse mientras Israel discutía si poseían o no la tierra y esperarlo 400 años más, 500 años más, 10 años más. No. Josué y Caleb se pararon y dijeron, este es el día, este es el momento, esta es la tierra que Dios nos dio, Dios nos trajo hasta aquí para poseerla y ahora lo vamos a hacer. No dijeron vamos a hacer una campaña o quedarnos aquí un par de meses, un par de años pensando y mirando qué es lo que vamos a hacer. Entonces miremos entonces que Dios no está dispuesto a pelear o a lidiar con el hombre para siempre. Sabemos que cada uno viene por un proceso diferente, cada uno tiene un tiempo diferente, una maduración diferente, porque como dijimos es individual y Dios trabaja con la naturaleza del hombre, de cada hombre. Entonces, si yo tengo una naturaleza, algunos son más rápidos, otros son más lentos y así. eh, Ustedes saben que hay distintos materiales en una construcción, entonces cada uno tiene su proceso diferente, cada uno tiene su forma de trabajo diferente. Dios no llega y hace las cosas así simplemente, no. Eh, y ahora nosotros también nos cometemos errores y, y tenemos que pagar nuestros errores también. Entonces, en todo eso hay un lidiar de Dios. Miremos la escritura en algunos detalles de la contienda. Entonces nos damos cuenta que Dios, cuando hay un hijo desobediente, Dios mismo se pone ahí como enemigo de uno y comienza a lidiar con uno. Nosotros venimos en esta condición caída, venimos en desobediencia, la desobediencia de nuestro padre Adán y Eva, nuestro padre y nuestra madre, según la carne, hemos venido a una condición caída y Dios tiene que lidiar con estas condiciones impías en las cuales hemos venido. En maldad fuimos formados, hemos venido al mundo hablando mentiras, todo es pecado, toda nuestra estructura es pecaminosa. Traemos el gen o la genética de la serpiente en nuestra carne, los deseos, hay deseos de la carne, hay un hombre, una vieja naturaleza, un hombre exterior y cuantas cosas más, como la define la escritura, del corazón de piedra, está en nosotros, todo eso viene con nosotros y Dios tiene que comenzar a lidiar con eso porque ese no era el plan original de Dios, entonces Dios está lidiando con eso para traernos de regreso a una condición original de hijo e hija de Dios. Pero la escritura dice, no para siempre contenderé. Hermano, es un tiempo glorioso de tomar decisiones. No será para siempre que Dios estará esperando
Porque hay gente que piensa, no, Dios tiene paciencia, el otro año tomo decisiones, el otro año comienzo, mañana lo hago. Hermano, un día será el último día y no habrá más oportunidad. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces miremos el libro de Job por un momento. Job, vamos al capítulo 40 del libro de Job y miremos un poco cómo se abre este cuadro de la batalla. El hermano Branham predicó un mensaje llamado La Batalla. También predicó el mensaje La más grande batalla jamás peleada. Y eh, dice así la escritura. Además respondió Jehová a Job y le dijo. Ahora, esta cita en Job 40 nos abre el cuadro de lo que es esta batalla o este lidiar de Dios. Vamos a leer Job 40, gloria a Dios. Eh, Dice así el verso 1 y 2. Además respondió Jehová a Job y dijo, es sabiduría contender, lidiar, batallar con el omnipotente. ¿Es de sabio lidiar con el omnipotente? Hermano, esta es una tremenda pregunta. Mire cómo se nos abre el cuadro ahora. La escritura dice que el profeta enseña y la escritura enseña que Dios lidia con el individuo, que Él es un Dios personal, que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará y todo eso, y Él ha estado trabajando. En el caso mío lleva 20 años, yo llevo 20 años en el mensaje y toda una vida Dios estuvo detrás de cada movimiento y cada cosa que pasó en mi vida pasada. Yo tengo 33 años, en esos 13 años que no estuve en el mensaje, o más bien en esos, sí, 13 años que estuve sin el mensaje, pasaron cosas en mi vida que Dios las permitió para formar y forjar mi carácter. Dios lidiando todo el tiempo. Como dice en otra escritura, desde el vientre de tu madre. Y ustedes saben, hermano, ustedes saben que Dios los predestinó y desde antes de la fundación del mundo y antes de llegar a este mensaje, Dios ya venía lidiando con sus vidas. Y todo para formar un cuadro, un carácter, para traerlo a usted a una conciencia y luego le presenta el mensaje. Tal vez algunos pasaron por denominación y avanzaron al mensaje, pero nos damos cuenta de estas cosas y que en todo este caminar y peregrinaje Dios ha estado lidiando con nosotros y ahora nosotros nos sentimos en el derecho de decirle, Dios, siéntete en tu lugar, vamos a hacer las cosas como a mí se me antoja, yo tengo una manera de hacerlo, yo pienso que esto es mejor, hermano. Dios ha estado lidiando con nosotros para traernos a una condición original. Mi hijo me hizo una pregunta el otro día, papá, ¿para qué Dios nos creó? Yo le dije, para manifestar en nosotros a su Hijo, para manifestar en nosotros el carácter de su Hijo. Dios nos creó, Dios nos trajo hasta aquí para manifestarse Él a través de nosotros, de nuestro cuerpo, para Él usar nuestras manos, nuestros pies, nuestro hablar, nuestro pensar. Pero nosotros a veces le damos a Él un rinconcito. Y Dios está lidiando por tener la preeminencia, porque el misterio triple, ahora yo le digo, eso no se lo dije a mi hijo, la respuesta fue simplemente para Él fluir a través de nosotros, para lidiar y vivir en nuestros cuerpos, para poder rendirle nuestro tabernáculo a Él, para que Él se pueda manifestar. Esa fue mi respuesta. Ahora yo le digo a usted, el misterio triple o el propósito triple del misterio de Dios era, primeramente, el revelarse en Cristo y segundo, el tener la preeminencia en nuestras vidas. Y por eso Dios está lidiando. Y eso es lo que Dios está luchando a conseguir. Él no descansará hasta llevar a cabo su propósito. Pero la Escritura dice, no contenderá para siempre. No contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Hermano, ¿no cree usted que le puede hacer un gallito a Dios? Hay gente que hace las cosas a la pinta de ella, a la manera de uno. ¿Por qué? Porque piensan que le pueden ganar a Dios y que Dios tiene que adecuarse a sus circunstancias y que Dios tiene que, hermano, como que Dios que es que. ¿Me va siguiendo? Estamos hablando del Dios Todopoderoso, del Creador del universo, del que nos formó, del que nos creó, del que nos da la vida, del que nos da trabajo, del que depende nuestras vidas, nuestras almas, de todo nuestro ser, nuestra familia depende de Él. Él solamente con una palabra pudiera destruirnos y nosotros pensamos que Él
es nuestro empleado, nuestro niño de los mandados, que Él va a actuar y hacer lo que nosotros le digamos. Hermano, estamos equivocados. El hermano Branham dijo, Dios no es el niño de los mandados. La gente lo tiene como el niño de los mandados, pero Él no es el niño de los mandados, hermano. Él es un Dios santo, soberano, que tiene un trono y ese trono lo quiere establecer en nuestros corazones para Él tener la preeminencia. ¿Usted cree que a un rey usted le puede dictarle cómo manejarse? ¿Usted cree que a un juez le puede usted dictar o susurrar en el oído qué sentencia debe de dar? No, el rey, el juez es soberano. Entonces la gente ha llegado a tener eh, un Dios, me van a perdonar esta palabra, pero lamentablemente para muchos, así llamados creyentes y aún miembros del mensaje, Dios ha llegado a ser una mascota. Usted sabe lo que es una mascota, y la mascota tiene que hacerle gracia a uno. A ver, le dice uno al perro, ladra, échate, acuéstate, rueda, anda a buscar el palo, trae el palo, haz esto, ladra, ¿me va siguiendo? Eh, y el animalito tiene que hacer gracia y ahí usted lo felicita y está contento porque es su mascota. Hermano, la gente piensa que Dios es así, que si Dios no responde a la oración, ya se frustran y se enojan y se taiman. Hermano, Dios no es una mascota, Él es el Dios del universo. El segundo propósito del misterio triple era tener, o es tener la preeminencia sobre nuestras vidas. Y si usted no le da lugar a ese propósito, hermano, no se preocupe. La escritura dice, Dios dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Si usted no es la novia, Dios tendrá una novia en algún lugar. No se preocupe. Juan 16, verso 8, está escrito así. Gloria al Señor Jesucristo. 16:8 está escrito así. Y cuando Él venga, convencerá, hablando del Espíritu Santo, si vamos al verso 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Y si me fuere, y os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo vendría para convencernos de pecado. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, cuando este mensaje llegó a nuestras vidas, vino para convencernos de pecado, de que estábamos perdidos y ahora tenemos luz, de que estábamos rumbo al infierno y ahora se nos ofrece la vida. Hermano, esto es tremendo. El Espíritu Santo lidiando con nosotros, con nuestros corazones, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahora vemos otra escritura. Gloria a Dios. Debemos rendirnos entonces al Espíritu Santo. Veamos otra escritura en Nehemías 9, verso 20. Mire lo que dice. Porque nos damos cuenta que este Espíritu Santo viene lidiando con nosotros de distintas maneras, como está escrito, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo o por su Hijo. Vamos a Nehemías, déjeme encontrarlo ahora. Nehemías, gloria al Señor, capítulo 9 de Nehemías, gloria al Señor Jesucristo, verso 20. Dice así, verso 20 del capítulo 9, Dios lidiando con Israel para enseñar, soportar, advertir y disciplinar a su pueblo. Mire lo que dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de sus bocas y agua les diste para su sed. Tú enviaste el Espíritu para enseñarles. Tu Espíritu lidió con ellos, con tu pueblo, en enseñanza. Luego dice el verso 21, los sustentaste 40 años en el desierto y de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hinchó sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey Esbón,
la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra a la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseer. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra. Humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en sus manos, y sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas, olivares y muchos árboles frutales. Comieron y se saciaron y se revelaron en tu gran bondad, y se deleitaron, perdón, en tu gran bondad, pero te provocaron a ira y resbalaron contra ti, rechazaron tu ley, tus, tras tu ley, tras sus espaldas, o sea, le dieron la espalda, mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y seguían tu gran misericordia. Según tu gran misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos y que los dominaron. Pero volvían y clamaron a ti otra vez, y tú desde los cielos oías según tu misericordia, muchas veces los libraste. Los amonestaste a que se volviesen a ti, a tu ley, mas ellos, ¿ve? Entonces Dios está entonces enseñando, soportando, advirtiendo y disciplinando. Mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron endureciendo su cerviz y no escucharon, los soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Gloria al Señor, qué tremenda escritura en Nehemías. Nehemías nos revela entonces desde el capítulo 20, desde el capítulo 9, verso 20 al versículo 30, nos revela cómo en este lidiar de Dios con su pueblo para traerlo a su perfecta voluntad a la tierra prometida, Dios viene lidiando con ellos, enseñándoles por su espíritu, soportándolos, advirtiéndoles y disciplinando. Ahora este es el Espíritu de Dios lidiando con el pueblo de Israel. Dios lidia con Israel como un solo hombre. En el caso de nosotros, los gentiles, Él lidia como individuo. En el caso de Israel, si Él le daba su espíritu a uno, y para lidiar con uno, tenía que hacerlo con todo el pueblo. En el caso de nosotros, Dios lidia como individuo. Como está escrito, nacerá una nación en un día. Cuando los 144.000 sean sellados, van a ser sellados el mismo día, porque Dios opera con ellos como un solo pueblo. En el caso de nosotros, uno nace hoy, otro nace mañana, otro nació el mes pasado, otro nacerá en estos días. Son nuevos nacimientos en distintos tiempos, pero en el caso de Israel será como una sola nación. Vamos a otra escritura. Salmo 139, mire lo que dice el salmista aquí. Salmo 139, hablando de este lidiar de Dios con su pueblo, como Dios lidia con el individuo. Nos damos cuenta en el Salmo 139 que está escrito en el versículo 7, gloria al Señor Jesucristo, dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? O sea, en otras palabras, este lidiar de Dios con el hombre, nos hemos dado cuenta entonces que Él viene a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él nos convence. Él, cuando nosotros estamos en nuestra vieja naturaleza, Él nos convence de pecado, justicia y juicio. Luego, Él nos enseña por su espíritu, nos soporta, nos advierte y nos disciplina. Pero aquí el Salmo dice que Él nos acorrala. El Espíritu Santo te acorrala, hermano. De tal manera que o te rindes al Señor o te mueres. Porque es así. Por eso dijo el profeta, la predicación es un poco diferente a la enseñanza. La predicación por lo general atrapa al pecador y lo trae bajo condenación, hermano. Eso lo hace la predicación.
en el Espíritu, por el Espíritu, porque es el Espíritu el que lo hace. Como dice aquí el salmista, ¿a dónde huiré de tu Espíritu? No dice de tu luz, de tu reflejo, de tu pensamiento, no, dice de tu Espíritu. ¿Dónde puedo huir de tu Espíritu? Estamos hablando del lidiar de Dios, de la persona de Dios con la persona del hombre caído. Hermano, Dios nos llama una vez, nos llama otra vez, nos llama otra vez, hermano. Dios lidia personalmente con nosotros. El mensaje de William Branham fue, del hermano William Branham fue, Dios está aquí ahora. Ese era su ministerio, ese era su mensaje, declararnos su presencia. Ahora, ¿para qué está aquí? ¿Ve? Está aquí para lidiar con nosotros, para, para arrinconarnos, o te conviertes, o cumples el propósito de Dios, o te mueres. Es así de sencillo, hermano. ¿Cuántas veces el profeta Jeremías dijo, no profetizo más en tu nombre? Una vez profeticé, me metieron preso. Otra vez profeticé, se burlaron. Otra vez hicieron esto conmigo, me golpearon, me hicieron esto, aquello y lo otro. Cada vez que profetizo en tu nombre, vienen y me maltratan y soy desechado por los hombres y nadie escucha tu mensaje. Y no profetizo más en tu nombre, ni hablaré más, búscate a otro. Y Dios, y dice la escritura que Dios sedujo al profeta, lidió con el espíritu del profeta. Dije dice la escritura, más eh, había como un fuego dentro de mí que ardía y no me dejaba. Dice, fuiste más grande que yo, me sedujiste, Señor, y fui seducido. Hermano, es tremendo cómo Dios lidia con el hombre, lo acorrala, lo arrincona. Luego nos dice el profeta en el mensaje, ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? Página 31, antigua traducción de Venezuela, del hermano Galdona, dice el hermano Branham dice, el Espíritu Santo te humilla. Wow. En este lidiar, el Espíritu Santo nos humilla, nos hace humilde, nos enseña humildad. Hermano, el que no pasa la prueba la repite, pero no será para siempre. Mire lo que dice la Escritura. O el profeta en este caso, el Espíritu Santo fue dado para humillarnos. Vamos a otra escritura, vamos al caso de Jonás el profeta, las circunstancias por las que pasó Jonás. Mire, Jonás lo pilla la tormenta, bueno, Dios lo encomienda su mensaje, ir a Nínive, y él no fue a Nínive, se fue a Tarsis. Entonces nos damos cuenta que la presencia de Dios le había dicho a Jonás que fuera a Nínive. Entonces, mientras él se iba a Tarsis, fuera de la voluntad de Dios, Dios comenzó a lidiar con él para traerlo de regreso a su voluntad perfecta. Y en este lidiar, Dios permitió una tormenta. Vinieron vientos. Se enojaron con él. Echaron suerte. Vino un pez en todo este lidiar. Luego vino un gusano. ¿Ve? Luego vino el sol. Y él llegó a clamar, basta, Señor. ¿Por qué? Porque Dios estaba lidiando con el individuo. Pero la Escritura dice, no para siempre. Mire, veamos el caso de un varón donde la Escritura dice, y apliquemos la Escritura que dice, no para siempre. El caso de Sansón. Si vamos a Jueces 16, nos damos cuenta que el Espíritu del Señor era con Sansón. Y Sansón lo tomó como una cosa simple. Si nos damos cuenta, lo tomó como cualquier cosa. La presencia de Dios era con él. Y él lo tomó, y con eso él vencía a los filisteos cada vez, a los enemigos. Pero él lo tomó como algo común. Y mire lo que dice la Escritura. Jueces 16, verso 20. Gloria al Señor Jesucristo. Jueces. Tenemos Josué y luego vienen los jueces. 16, 20. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo, permítanme acercarme a la Biblia. 16:20 dice, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé.
Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cuerdas para que moliese en la cárcel. Dice el verso 28, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas y su mano derecha sobre la una y la mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda su casa todos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y sepultaron en Sera en, en Estaol, en Sera y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él jugó a Israel 20 años. Dice la escritura claramente que este Sansón, aunque fue advertido por sus padres en los capítulos anteriores que no tomara mujer extranjera, que habían israelitas, jóvenes, doncellas vírgenes dispuestas a casarse con él, que había gente hermosa, eh, hermosa y podemos decir piadosa en la tierra de Israel, de la misma tribu o de otra tribu, pero habían hermanos que tenían hijas y que tomara una de ellas. Y la escritura dice en el 14 que Samson se casa. Luego nos damos cuenta que Samson después tiene otra mujer y así vamos viendo la vida de Samson, eh, cómo a él le atraían las mujeres y Dios lidiando con él a través de sus padres, a través de las pruebas y las batallas, a través de las luchas, a través de todas estas cosas, las desilusiones y todas esas cosas, Dios lidiando con Sansón una, otra y otra vez, nos damos cuenta de esto y ahora nos damos cuenta que llegó el punto en que Dios dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre porque ciertamente él es carne. Y Dios se apartó de Samsón. Y Samsón fue llevado en humillación y vergüenza, fue llevado a Gaza por los filisteos. Y nos damos cuenta que lo llevaron para hacer escarnio y burla. Y Samsón, en el último momento de su vida, su oración tuvo que ser, Señor, una vez más solamente. Pero no para seguir viviendo, porque el fin era que Dios tuviera la preeminencia. ¿Ve? Y él entendió eso y dijo, y muera yo con todos estos filisteos. Veamos otro caso en la escritura. Entonces el Espíritu Santo se aparta del hombre cuando el hombre no quiere entrar en orden, en obediencia y no quiere hacer caso a los avisos que él pone. Vamos a otro varón en la escritura que Dios lo dejó. Primera de Samuel 16, verso 14. Está escrito así del rey Saúl. Saúl fue contado entre los profetas, pero mire lo que dice 16:14 de Primera de Samuel. Dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Fíjese en esto. Dios lidiando con Saúl, le dio órdenes, y Saúl va y hace algunas cosas fuera de orden, no toma en cuenta el profeta. Y bueno, sabemos, hizo muchas cosas el rey Saúl que no convenían y no estaban bien delante de Dios. Y nos damos cuenta que Dios estaba con Saúl en un tiempo, eh, pero Saúl no hizo las cosas bien delante de Dios y Dios se apartó de Saúl. Incluso la escritura aquí en Samuel y en Crónicas registra que Saúl es contado también con los profetas. Saúl también es contado con los profetas, dice. Entonces, y llegó a ser un refrán en Israel. Pero nos damos cuenta aquí en el capítulo 16, verso 14, que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo
y vaya usted a sacar ese espíritu malo. No puede. ¿Por qué? ¿Quién lo mandó? Dios lo mandó. No quieres obedecer, no quieres entrar en el ritmo, te mando un espíritu malo. Hermano, y vamos a ver otro hombre del cual se aparta la presencia de Dios, pero su actitud fue diferente. Su actitud fue diferente. Y ese hombre, si abrimos en el Salmo 51, ese hombre es el rey David. La actitud de él fue diferente. Sansón dijo una vez más, Señor, y Dios le concedió conforme a su petición. Pero David, cuando él condenó a ese hombre de la parábola que el profeta Natán le estaba contando, entonces David, siendo el rey y sacerdote de Salem, el rey Melquisedec, él decretó un juicio y dijo, ese hombre es digno de muerte. Y entonces dice el profeta en el mensaje, el Dios que es rico en misericordia, dice que cuando el profeta le habló esas palabras al rey David, y David sentenció el juicio, y el profeta le declara y le corre el velo, le abre el cuadro y le dice, rey, ese hombre que debe morir eres tú. Entonces algo vino descendiendo de la gloria al corazón de David, y él comenzó a clamar el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Mire lo que dice David. Mm, David fue más allá que Sansón, fue más allá que Saúl. Saúl ni siquiera el Urim le respondía después y era atormentado por un espíritu de parte de Jehová. En el caso de Samsón fue llevado a la humillación y vergüenza a Gerar, o más bien a Gaza, para hacer escarnio y burla de los filisteos. Pero en el caso de David, cuando él pronuncia la muerte sobre ese hombre, él pide algo más tremendo, más profundo. Y allí está nuestra identificación. Unos se deben identificar. Ahora cada uno nos estamos identificando, hermano. Tenemos tres casos. El caso de Saúl, que Dios no volvió a lidiar con él. El caso de Samsón, que Dios volvió a lidiar con él después de mucho tiempo, después de pasar por toda la prueba. Ahí podemos poner a Jonás. Y también está el caso, el tercer caso, que es el caso conforme al corazón de Dios. Hermano, hermana, si nosotros en este caminar nos hemos dado cuenta que Dios ha tratado una y otra vez de corregir nuestros pasos, de que ordenemos nuestras vidas, de que nos pongamos serios con Dios, de que dejemos de ser miembros formales de iglesia y no oímos y la palabra sale, hermano, y simplemente es como que está retumbando en nuestros oídos y no hay ningún efecto. Hermano, hermana, la escritura dice, no para siempre contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. No para siempre contendió el Espíritu de Dios con Saúl. Llegó el punto en que el Espíritu de Dios se apartó de él y un espíritu maligno entró y le atormentó. Y el espíritu maligno tenía autoridad de parte de Dios, porque Dios lo había mandado. Vaya usted a sacar ese espíritu, no puede. En el caso de Samsón, Samsón por lo menos recobró la fuerza y dice que la melena le seguía, le volvió a crecer y tuvo una oportunidad más, pero fue la última. Pero David, un hombre conforme al corazón de Dios, no fue indiferente a la ausencia de ese espíritu o al apartarse de esa paloma. Hermano, no fue como Sansón
que fue avergonzado y fue llevado cautivo para hacer escarnio, sino que fue inmediata la reacción de David. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Y el clamor de él no fue: Señor, la otra semana lo arreglo. No, Señor, en un mes más nos ponemos al día y nos ponemos de acuerdo. No, el sentir de David fue: no quites, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores que se convierten a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Señor, oh Dios. A bien con tu benevolencia Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre el altar. Fin de la cita. Si vamos a la escritura y miramos el pecado de David, gloria al Señor, cuando el profeta lo enfrenta en segunda de Samuel, y nos damos cuenta, dice en la escritura, eh, Jehová envió a Natán a David, capítulo 12, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre, y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, y el que había, comprado y había criado, y había crecido con él, con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado, y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de las ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió de furor David en gran manera contra aquel hombre, y le dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la condena con 4 tantos, porque hizo tal cosa, no tuvo misericordia. Entonces Natán a David dijo: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí, o sea, yo he estado lidiando contigo. Yo te ungí rey sobre todo y sobre Israel. Te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, Dios lidiando, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, la cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de ti, de todo Israel, y a pleno sol. Fin de la cita. Nos damos cuenta que aunque David pidió misericordia, Dios ahora tenía que seguir lidiando con él para restaurarlo, porque él pidió restauración. Señor, no quites tu Santo Espíritu de mí, pero eso no quedó allí. Él tuvo que arreglar, él tuvo que pagar el precio por lo que había hecho. En todo este gran lidiar de Dios con el hombre, hermano, en toda esta contienda de Dios con el hombre, con nuestras decisiones, con nuestras maneras, con nuestra naturaleza caída, con nuestra forma religiosa. Recordemos que cuando David pecó, aquí en Samuel 19, en Samuel 11, segunda de Samuel 11,
Nos damos cuenta que cuando David peca aquí, y es inspirado para él en su corazón el Salmo 51, que es glorioso, no queda allí, hermano. La historia continúa. Y nos damos cuenta cómo David se arrepiente de su pecado. Y nos damos cuenta cómo su hijo se rebela contra él. Y cómo hermano, queda un lío ahí. El hijo que concibió Betsabé tiene que morir, él muere. Y David tiene que pagar por su pecado. Eh, sus hijos, su hijo toma a su hija por la fuerza. eh, y son las consecuencias del pecado de David. Y vemos del capítulo 13 al capítulo 20 todas las consecuencias del pecado de David. Todo esto fue consecuencia del pecado de David. eh, lo que pasó con su hija Tamar, con Absalón, con sus hijos, toda su casa fue golpeada por causa de su rebeldía. Su propio hijo se levantó contra él y nos damos cuenta de eso. Y hasta el mismo capítulo 20, David sigue pagando sus pecados y sigue pagando sus pecados y sigue pagando su falta, porque todo esto era un lidiar de Dios. No tenía que ser así, pero por cuanto se hizo rebelde para oír la voz de Dios, para no quedarse en su lugar, en su posición como hijo de Dios, y como dice el profeta Natán, y tomó por mujer a la mujer de Urías Eteo, entonces Dios puso la espada en la casa de David y no se apartaría de ella. Hermanos, nos damos cuenta que muchas cosas que nos suceden es Dios lidiando con nosotros, pero a veces antes de apartarse Él de nosotros, Él está una y otra vez llamando y llamando, como está escrito en el libro de Cantares, dice, si vamos a cantar es por un momento, mire cómo el Espíritu del Señor lidia con la esposa, lidia con la amada, y le dice, ábreme, amada mía, hermosa mía, ábreme y entraré. Y ella le dice, no puedo porque ya me he desnudado. Gloria a Dios, déjeme encontrar eso donde está. Gloria al Señor Jesucristo. Está escrito, no puedo porque ya me he desnudado. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Eh, Gloria a Dios. Déjeme encontrar esta escritura en el libro de Cantares. Dice, el amado está metiendo su mano por la ventanilla y tratando de abrir, dice, gloria a Dios. Aquí está, Cantares 5. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra, mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido, comed amigos. Dice luego, bebed en abundancia, oh amados. La novia dice ahora, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. El amado llama, mire lo que dice la escritura. El amado está llamando, está lidiando, está pidiendo, abre, abre, yo quiero tener compañerismo contigo. Abre, amada mía. ¿Ve? Mire lo que dice la escritura, verso 2. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Mire cómo viene lidiando él, seduciéndola. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Ella responde, ¿ve? Dios llama, abre, tengamos compañerismo, quiero tener intimidad contigo, quiero entrar, amada mía. Y ella le dice, una excusa, hermano, mire qué tremendo es esto. Dios lidiando con el alma del creyente. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Excusas, excusas todo el tiempo. Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrirla a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre las manecillas del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, como está escrito en Génesis, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Hermanos, si hoy oyes su voz, no endurezcáis vuestro corazón.
Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma, tras su palabra, hermano, el alma buscando la palabra. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardias que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron los mandamientos y la ley, ¿ve? Me quitaron mis manos de encima los guardias de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si has hallado a mi amado, que le hagas saber que yo estoy enferma de amor. ¿Quién es tu amado más que otro amado? Oh, la más hermosa de las mujeres. ¿Qué es tu amado más que otro amado? ¿Que así nos conjuras? Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000, su belleza como oro finísimo, sus cabellos crespos negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche, eh, y a la perfección y a la perfección colocados. Sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados con de jacinto, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiro, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo como como todo y todo el codiciable, y tal es mi amado, y tal es mi amigo, oh doncella de Jerusalén. ¿Ve? Fin de la escritura. Nos damos cuenta, hermano, entonces, que en este lidiar de Dios no es para siempre, hermano. Hermano, a veces Dios nos habla en el mensaje, nos habla en la palabra. Voy a estar terminando. Hay muchas cosas más que podemos hablar aquí. En este lidiar con Dios, hermano, hay cosas que no hay que hacer en este lidiar o en esta relación personal con Dios. Solamente las voy a nombrar. No voy a abordar cada una de ellas porque nos tomaría una hora más. Primero, Efesios 4, 30 y 31. Y con eso podemos irnos a Isaías otra vez, 63, 10, donde dice, hicieron enojar su Santo Espíritu. Ahora dice aquí en Efesios, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Hay una cosa que en este lidiar de Dios con usted, Dios lo busca, Dios lo llama, Dios le dice aparéjate, levántate, no te quedes en esa condición, hay más de mí para ti, yo quiero tener una intimidad contigo, no solo quiero ser tu sanador, quiero ser tu Señor, quiero entrar y tener la preeminencia en tu vida, en tu cuerpo, en tu pensamiento, en tu alma, quiero ser el verbo, el amado, como dice aquí el libro de Cantares, quiere ser el amado y tener la preeminencia y nosotros le contristamos y le decimos Señor, más ratito, después, otro día. El hermano Branham dice que había un espíritu en él a la edad de 8 años que le estaba diciendo, más tarde, acéptalo, más tarde, acéptalo. Estoy citando el mensaje de monología, echando fuera demonios. Dice, a la edad de responsabilidad, a los 8 años, había un espíritu colgando sobre mí que me decía, después, después. A la edad de 20 años yo no fui salvo porque había un espíritu colgando encima mío que me decía después, después. Hermano, hermana, si hay un espíritu a usted diciéndole después, después, quiero que sepa que la iglesia tiene autoridad para echar fuera demonios. Eso es lo que enseña el profeta en el mensaje echando fuera demonios. Que hay espíritus colgando sobre nosotros. Hermano, el mensaje le habla, en el culto la palabra se abre y le habla a una mujer y le dice, debes usar falda, debes vestirte moralmente, debes ser fiel a tu esposo, debes dejar estas cosas del mundo, debes hacer esto. Le habla a un hombre y le dice, debes restaurar, debes arreglar, debes hacer esto, debes pararte como un creyente, debes cumplir la ley, debes amar al Señor por sobre todas las cosas. Él debe tener la preeminencia en tu vida. Y hay un espíritu diciéndonos, después, después. Quiero que sepa que ese espíritu lo está poseyendo a usted. Y al usted oír a ese demonio, no le está dando la preeminencia al Señor. Aunque usted diga,
La otra semana empiezo, hermano, un espíritu de dilatación. Y eso entristece al Espíritu Santo. Porque dice, hicieron enojar su Santo Espíritu. Vamos al mensaje de total liberación, página 16 y 17. El profeta estaba lidiando con el asunto de los abogados. Ustedes saben eso. Y resulta que lo estaban llamando, lo habían estado llamando para hacerle preguntas y usted sabe, abogado y juicio y todo eso, entonces tenía que dar la misma respuesta todo el tiempo y le preguntaban una y otra vez y estas cosas, ¿ves? Entonces el hermano Branham, ya harto de esta situación con la que estaba lidiando injustamente porque él no había robado ni un peso, él fue y cuando llamaron por teléfono, él le dijo a la esposa, diles que no estoy en casa, y se salió por la ventana. Y ella lo miró como diciendo, Billy, ¿por qué haces eso? Y ella les tuvo que decir eso a los abogados. Y después, más tarde, alguien llamó al profeta por teléfono para que orara por él. Y contestó el hijo José, que tenía en ese entonces tal vez unos 8 años de edad. Entonces el niño contesta el teléfono y le dice, papá, te está llamando un hermano, ¿quieres que le diga que no estás? Oh, eso golpeó su alma. ¿Cómo los niños aprenden estas cosas de nosotros, ves? Entonces, después el profeta fue a orar por una persona y el Espíritu Santo se había contristado, se había dañado, había sido ofendido. Y él fue a orar por una persona y el ángel le dijo, ¿cómo tú siendo un hipócrita puedes orar por este niño? Anda y arregla primero lo que tienes pendiente y después ven y ora por el niño. Hermano, el hermano Branham tuvo que ir donde los abogados y confesar su pecado y apartarse del mal y avergonzarse y decir, perdónenme, para que el Salmo 51 tuviera sentido en su vida. Porque no es solo decir, Señor, no aparte tu espíritu de mí. Él tuvo que arreglar y pagar el precio. Y los abogados le dijeron, Señor Branham, antes creíamos en usted y ahora, después de esto, más creemos en usted. ¿Ven? Hay otro caso, en la pregunta 288 de Conducta, Orden y Doctrina. Había una mujer que era maestra de escuela dominical, pero desde un tiempo hasta ahora ya no había hecho más contacto con el Espíritu de Dios. Y ella sentía una gran presión porque necesitaba tener compañerismo con el Señor. Y era Dios que estaba lidiando con ella. Se tuvo que apartar el Espíritu Santo porque en su vida había un pecado oculto y ella vino, consiguió una entrevista con el profeta y entra a la oficina y el hermano Branham se pone a orar por ella y se da cuenta que en su vida ella había cometido adulterio mientras su esposo andaba en la guerra y el Señor le dice a través del profeta, ordene eso, arregle eso. Y vea cómo Jesús vuelve. Y ella le dice, mi esposo es un militar, es un soldado, es un hombre uniformado, él me va a matar si se entera de esto. Y él le dijo, el Señor Jesús ya la dejó. ¿Quién prefiere usted que la deje? ¿Jesús o su esposo? Jesús ya la dejó. Hermano, eso es tremendo. Una maestra de escuela dominical, después de años, el Espíritu Santo se encontró con eso en la vida de ella y se tuvo que apartar. Y ella misma tuvo que restaurar ese asunto para que el Espíritu volviera sobre ella y ella pudiera hacer contacto con el Espíritu Santo, hermano. ¿Ve? Segunda cosa que no debemos hacer es dañar el Espíritu. Está escrito en Apocalipsis 6, 5 y 6. El vino y el aceite no lo dañes. Es el Espíritu Santo el que no se debe dañar, hermano. ¿Cómo dañamos el Espíritu Santo? El profeta dice que el Espíritu Santo en el tercer sello, página 226 y 227, y en la página 230 y 231, el Espíritu Santo, el estímulo o el vino es el estímulo de la palabra en su pueblo. Eso representa el vino aquí en Apocalipsis. No dañes el vino y el aceite. Eso representa aquí. Estoy citando los sellos del hermano Galdona, página 226, 227, 230 y 231. En la revelación o el estímulo de la palabra en su pueblo. Un ejemplo de cómo puede usted dañar al Espíritu Santo está en el testimonio de Billy Paul en la página 13 a la página 16. Un día el profeta iba caminando con un peluquín puesto en la cabeza y esto fue, gloria al Señor, esto fue antes del sermón casamiento y divorcio
Billy Paul, con un comentario que él hizo, él dañó al Espíritu Santo. Estaba ahí el profeta con la revelación de casamiento y divorcio en su alma, en su corazón, para predicar quién es este Melquisedec y el mensaje de casamiento y divorcio. Y Billy Paul lo vio venir con un peluquín sobre su cabeza y le pareció muy simpático y muy correcto venir y hacer una broma sobre ese peluquín. Y le dijo: papá, ¿dónde venden esos peluquines? No, creo que ahora están de moda. Me voy a comprar uno yo también y voy a andar con uno. Creo que sí, eso haré. Que el Espíritu Santo en el profeta se contristó, o más bien se dañó. Y el hermano Branham esa tarde iba a ir a comer con él y con alguien más. Y le dijo: Billy, no iré a comer, papá no tiene hambre. Ve tú con el hermano fulano de tal. Entonces, él se fue. Y después el hermano Billy Paul, hablando con este varón, él le dijo: ¿y dónde está tu papá? Tenía que venir a cenar con nosotros. Y él le dijo: tú sabes cómo es papá, él es medio raro. Pasó esto y esto. Y el hermano dijo: bueno, Billy es así. Después, cuando se volvió a encontrar con el hermano Branham le dice: agradece que el ser que mora en mí te concede seguir viviendo. ¿Recuerdas, Billy, aquel diácono que se burló de mí por usar anteojos y para leer la Biblia y porque yo oraba por los enfermos? No duró ni 7 días, porque el ser que mora en mí se dañó, se dañó. Agradece que el ser que mora en mí te concede seguir viviendo. Hermano, eso es tremendo, porque no podemos dañar, no debemos dañar al Espíritu, hermano. En este lidiar de Dios con nosotros no debemos contristar al Espíritu, ya sea mintiendo o haciendo cosas que no corresponden, y menos burlándonos el uno del otro, menos del ministro o del predicador, porque está escrito en el Salmo 105, verso 15: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal o daño a mis profetas. La unción es el aceite y la revelación estimula. ¿Ve? No toquéis a mi ungido y no hagáis daño a mis profetas. No dañes el aceite ni el vino. Eso es tremendo, hermano. ¿Ve? Y no solo los ministros, usted debe respetar a su hermano, a su hermana, como Juan dice, a las ancianas como madre, a las jóvenes como hermanas, a los ancianos como padre, a los jóvenes como hermanos y a los otros como hijos. ¿Ve? No debemos entonces contristar el Espíritu Santo, de acuerdo a Efesios. No debemos dañar al Espíritu. No debemos apagar el Espíritu, como está escrito en 1 de Tesalonicenses 5:19. No apagues el Espíritu. Gloria a Dios. El Espíritu Santo se puede apagar. Eso es tremendo, hermano. Usted lo puede apagar con sus actitudes, con sus maneras, con sus formas de ser. Hermano, alguien puede venir con gozo y como usted tiene una mala actitud, usted le apaga el espíritu al otro. Así como si el otro viene débil, viene batallado, usted le puede encender su espíritu, también se lo puede apagar. Y la ley, o sea, la escritura nos manda no apagar el espíritu. No debemos apagar el espíritu. No debemos, si alguien va a gritar, no debemos decir: hermanito, no grite. No, hermano, debe dejarlo, tiene que tener libertad. Y bueno, para hablar de eso podríamos tomar una hora más, hermano. La escritura también dice: no atar al Espíritu Santo, o más bien el profeta lo dice. Hay una forma de ahogar al Espíritu y una forma de maniatar el Espíritu. Como hemos leído, no apagar al Espíritu Santo, eso sería limitarlo. ¿Eh? Eso es, también dice el profeta en el mensaje de la fiesta de las trompetas, página 27, 28 y 33, párrafo 207 y 243, que el Espíritu Santo fue atado por ríos denominacionales y por cuerdas denominacionales. Hermano, el Espíritu Santo puede ser atado por credos, dogmas, sistemas humanos, y eso impide que el Espíritu Santo pueda obrar libremente. Pero dijo el hermano Branham en ese mensaje fiesta de las trompetas, que el mensaje del atardecer vino para desatar, para soltar al Espíritu Santo.
La única manera de atar al Espíritu Santo es que usted deje este mensaje y tome un credo, una tradición, un ismo o alguna cosa contraria o aparte de la palabra. No ate al Espíritu. No hablar contra el Espíritu Santo. En Mateo 12, 31 y 32 nos habla la Escritura de no blasfemar al Espíritu Santo. Esto es, la blasfemia, es llamar las obras de Dios como del diablo. Y como está escrito en Hebreos 10, 19, 10, 29, hacer afrenta al Espíritu de gracia. Hermanos, eso es tremendo. Y nos lleva esto a Hebreos 10, 29 y a Hebreos 6, 4 al 6, que es lo que estuvimos tocando en la iglesia en el culto anterior. Lean Conducta, Orden y Doctrina, el sermón número 14, la página 60 a la 79, la página, el Conducta, Orden y Doctrina, el sermón número 10, del 14, la 60 y la 79, a la 79, del número 10, lean la 494, del número 11, lean la página 553 a la 554, y ustedes hallarán más luz sobre esto. No contriste, no dañe, no apague, no ate, no blasfeme o hable en contra del Espíritu Santo en este lidiar. Si recibe el bien de Dios, dele gloria a Dios, hable bien. Si recibe el mal, hable bien. Todo es parte del lidiar de Dios para traernos a restauración, a una condición perfecta, a una condición de hijo, a una condición original, a su perfecta voluntad, como en el caso de Jonás. Miremos los casos. Ahora cada uno de nosotros se debe identificar. Unos se van a identificar con Saúl, a los cuales no les importó que el Espíritu de Dios se haya apartado de ellos, siguieron adelante con sus vidas normales. Otros, como Samson, tendrán que acordarse de Dios en su última hora o después de mucho estar lejos de la presencia. Pero otro tendrá que pagar las consecuencias, como David. Cada uno de nosotros identifiquémonos, hermano. Yo le animo a tomar su lugar con David, a tomar su identificación con David. Y si en este lidiar usted ha hecho alguna de estas cosas, el Espíritu Santo en usted ha querido decir amén, aleluya, gloria a Dios, y usted lo ha apagado de alguna manera. Si por tradiciones y credos humanos, interpretaciones humanas, usted ha atado al Espíritu Santo, apartándose del mensaje y de la palabra original, como lo hizo Eva. Hermano, si usted ha contristado al Espíritu Santo, gloria al Señor, diciendo mentiras, haciendo cosas que no convienen, que no debería ser un cristiano, y ha pretendido seguir una vida adelante sin el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo contristado. Si usted habla mal de un hermano, el Espíritu Santo se va y toma su lugar en una rama de paz hasta que usted cambie su naturaleza. Él es un caballero, él no lidia con esas cosas, él no se asocia con esas cosas. Si usted ha dañado al Espíritu Santo, hermano, hablando mal de un hermano, haciendo cosas que no convienen, haciendo chistes que no debía, hermano, o en el culto, o fuera del culto, hermano, o sobre el culto, yo le invito a tomar su lugar con David y clamar al Señor y decir, no quites de mí tu Santo Espíritu. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido, Señor, que bendiga a cada hermano y hermana en esta hora. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, que tome el control de cada uno de nosotros, Padre. Que podamos tomar nuestra identificación, que podamos ver en este lidiar, en este peregrinaje nuestro, de cada uno, Señor, que cada uno pueda tomar el pulso a su vida como creyente, a su vida como cristiano, Señor, y ver, Señor, dónde está parado, Señor. Padre, crea en mí un limpio corazón y no quites de mí tu Santo Espíritu. Padre, conforme a la multitud de tus piedades, dijo David, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y líbrame de mi pecado. Aparta tu rostro de mi pecado, Señor. Oh Padre, que esa no sea nuestra identidad en esta hora, en este lidiar. No queremos ser como los hombres antediluvianos que tú dijiste, ya basta, no lidio más con ellos.
o como tu pueblo Israel, que tú dijiste, yo me volveré enemigo de ellos. Señor, tú lidias con nosotros para perfeccionarnos, para aparejarnos, para traernos a obediencia, para traernos a maduración. Pero Padre, no permitas que tomemos el lugar de la casa rebelde o del hijo rebelde, Señor. Permítenos, Padre, como David, aunque sea bofetadas, pero buscar tu presencia y buscar este lidiar, Señor, porque sabemos que nos hace perfectos, que nos hace obedientes, que nos hace hijos, Señor. Padre, bendice cada vida y cada corazón agradecido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Somente crer na palavra revelada, essa mensagem pregada pelo servo do Senhor. Não dê ouvido aos homens envenenados, procure estar sempre ao lado do que o profeta falou. Se não fosse esta mensagem, este amor incomparável, onde você estaria? Se não fosse este profeta, com seu esforço divino, tudo perderia. Se não fosse a mão de Deus que arrancasse fortemente os seus filhos do pecado, eu de mim nada faria. Meu passado era o presente, no pecado eu morreria. Somente crer nesta manifestação, isto é a revelação dos mistérios de Jesus. Somente crer e ser mais agradecido, pois estávamos perdidos, mas agora temos luz. Se não fosse esta mensagem, este amor incomparável, onde você estaria? Se não fosse este profeta, com seu esforço divino, tudo perderia. Se não fosse a mão de Deus que arrancasse fortemente os seus filhos do pecado, eu de mim nada faria. Meu passado era o presente, no pecado eu morreria. Somente crer na palavra revelada, nesta mensagem pregada pelo servo do Senhor. Não ter ouvidos aos homens envenenados, procure estar sempre ao lado do que o profeta falou. Se não fosse esta mensagem, este amor incomparável, onde você estaria? Se não fosse este profeta, com seu esforço divino, tudo perderia. Se não fosse a mão de Deus que arrancasse fortemente os seus filhos do pecado, eu de mim nada faria. Meu passado era o presente, no pecado eu morreria. Somente crer nesta manifestação, isto é a revelação dos mistérios de Jesus. Somente crer e ser mais agradecidos, pois estávamos perdidos, mas agora temos luz. Se não fosse esta mensagem, esse amor incomparável, onde você estaria? Se não fosse este profeta, com seu esforço divino,
tudo perderia se não fosse a mão de Deus que arrancasse fortemente os seus filhos do pecado. Eu de mim nada faria, meu passado era o presente, no pecado eu morreria.